de esta carta tan corta, por así decirlo, seguramente en unos 2 minutos o 5 minutos podría leer quizás estos 4 capítulos, pero llena de tanta vida, llena de tanta gracia, llena de tanta fortaleza, de ánimo a nosotros. El apóstol Pablo escribe esta carta en la cárcel y hoy en día es de tanto estímulo, tanta bendición, tanto consuelo, tanta fortaleza para con nosotros. Vamos a aprender hoy, hermanos, del tema ¿a quién usa Dios? ¿A quién usa Dios? Dice la palabra de Dios, versículo 21 de capítulo 2, vamos a leer. Voy a leerlo yo la primera vez, hermano, después lo leemos todos juntos. Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos juntos, hermanos. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por darnos el privilegio y la oportunidad de reunirnos nuevamente. Pedimos y rogamos que tu palabra que será expuesta hable a nuestros corazones, que uses a tu siervo, que quites cualquier pensamiento que sea dictado por hombre, y que tu Santo Espíritu, Padre, nos hable y que nos instruya en toda verdad. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La semana pasada, aprendiendo, hermanos, hemos estado entendiendo el punto, y yo espero que sea así, hermano. El apóstol Pablo quiere que los hermanos, y quiere que tú y yo entendamos que la clave es la unanimidad que podamos tener como iglesia. Que si nosotros nos tomamos de Él y todos juntos conformando ese cuerpo tan especial como es la iglesia, si podemos entender eso y podemos tomarnos los unos a los otros y hacer un equipo, vamos a trascender, hermanos. Y Dios usa esta carta para estimularnos y decirnos que sí se puede. Las circunstancias tan difíciles que el apóstol estaba viviendo hizo, dice la palabra de Dios, que la gente se motivara más a testificar, que la gente se motivara más para amar a Jesús, que la gente se motivara más a servir a Dios. Y la semana pasada hablamos en una generación maligna y perversa. El apóstol sabía que sí se podía hacer, por eso deja esta carta. Por eso el Espíritu Santo usó ese hombre para que aún el día de hoy, una carta de más de 2000 años, siga teniendo el mismo impacto, la misma fuerza, la misma vida de aquel entonces. La palabra de Dios, dice la Escritura, es viva y eficaz y sigue siendo viva y eficaz, hermanos. La semana pasada hablamos de que debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y nos enseña y nos está diciendo cómo podemos hacer y qué es lo que Dios está esperando de nosotros. En la tarde de hoy, bajo la guía del Espíritu Santo, el escritor, después que nos enseña una forma doctrinal o teórica de los aspectos que él espera por la presencia y la suministración del Espíritu Santo que vive en nosotros, nos dice algo muy práctico. Y él va a dar ejemplo aquí de algunos hombres, de 2 hombres, aún él se va a agregar como ejemplo en el servicio de Dios, en una vida genuina que busca honrar a Dios. Todos queremos, hermanos, como hijo de Dios, todos queremos dejar huellas como hijos de Dios. Y no estoy diciendo como Nabucodonosor de la estatua, yo no estoy diciendo eso.
Aunque la Biblia leímos hace 2-3 semanas que algunos lo hacían por contienda, por vanagloria. Y yo sé que puede suceder eso. Algunos solamente quieren exaltar su nombre, algunos quieren exaltar su movimiento, algunos quieren exaltar su forma. Y Pablo dice, bueno, de cualquier forma, por las buenas o por las malas, Cristo está siendo anunciado. Pero eso no es lo que Dios está esperando. Dios está esperando que nosotros podamos ser un reflejo de esa gracia, de esa misericordia. Y aquí hay 3 ejemplos marcados de hombres que Dios usó. Y Dios quiere usarte a ti, Dios quiere usarme a mí. Dios quiere que nosotros dejemos ese surco trazado, esa huella trazada, para que otros que vienen atrás la sigan y vean. Dios quiere que dejemos esa luz marcada para que otros la sigan. Y Dios puede usarte, hermano. De hecho, tú estás aquí, es porque definitivamente Dios está trabajando contigo. Recuerda, Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Estás aquí por la misma razón que yo. Dios nos sigue perfeccionando. Y lo más sabio sería dejarnos, así como el barro en las manos del alfarero, que cedamos ante lo que quiere hacer Dios en nuestras vidas. Porque ese barro, ahí en Jeremías 18, que el alfarero estaba moldeando y trabajando, era para una jarra, un plato que iba a ser usado para determinada tarea, determinada actividad, no lo sé. Y de igual manera, Dios quiere usar nuestras vidas. Lamentablemente, hermanos, Dios no usa a cualquiera. Podemos tener las mejores intenciones, pero eso no significa que Dios no va a usar. Aquí vemos unas características muy claras que el apóstol Pablo observa en la vida de estos 2 hombres y aún en la vida de él, para que nosotros podamos atender a eso. ¿Tú quieres ser usado por Dios, hermano? Hermana, ¿tú quieres ser usada por Dios? Joven, ¿tú quieres ser usado por Dios? Niño, ¿tú quieres ser usado por Dios? Porque ahí comienza. Si no lo quieres ser, a lo mejor este mensaje no es para ti. Pero si quieres ser usado por Dios, hay que algunas cosas, hermanos. ¿A quién Dios usa? Capítulo 2, versículo 17 en adelante, dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Versículo 19. Espero en el Señor Jesús. Y vean aquí, enviaros pronto a Timoteo. ¿A quién usa Dios? Sabíamos y sabemos que el apóstol Pablo, no estamos, ni lo podemos poner en duda, que el apóstol Pablo escribiendo esa carta estaba haciendo un testimonio, un testigo real del servicio hacia Dios. No hay duda de eso, porque él está en la cárcel, está sufriendo por la causa de Cristo, pero él no se agüitó, no se entristeció, no se deprimió. Él está diciendo a los hermanos, gocémonos, alabemos a Dios, sigamos adelante. Dios es fiel. Pero después dice, aquí hay un joven al que voy a enviar. Para que él pueda enviar a ese joven debe tener y poseer algo. Un joven que pase aquí, una joven que pase aquí, lo más pronto posible. Para hoy, por así decirlo.
un joven o una joven. No todos al mismo tiempo. Usted también, venga, usted. Póngase aquí usted. ¿Qué tiene que tener este joven o esta jovencita para calificar en la primera característica que el apóstol dice? Dios, el Espíritu Santo, a través del apóstol dice, espero enviaros. ¿Qué es eso, enviaros? Los voy a enviar. ¿Sí me estás entendiendo? Sí, te voy a enviar. No yo, un ejemplo. Ahora, yo te voy a enviar hacia la puerta. Yo te envío. Hermano, y no ensayamos esto, por si acaso. Yo te quiero enviar a la puerta. No lo ensayamos. ¿Qué vio usted en ellos? Bueno, disposición. Hoy los jóvenes y aún algunos adultos tienen cualquier tipo de argumentos o objeción para algo, ¿sí o no? y Pablo, pueden sentarse ya. Ahora, si se quieren quedar parados también está bien. Pablo dice, voy a enviaros a Timoteo. Él no duda por ningún momento de que Timoteo se va a quedar. La disponibilidad de Timoteo es increíble. Pero después dice el versículo 25, porque hay otro personaje aquí, otro hermano increíble. Mas tuve por necesario enviaros. Pablo dice, voy a enviarlos a Timoteo, pero él se está dando cuenta de que, híjole, como que hace falta más obreros. ¿Por qué el Señor habrá dicho, orad al Señor de las mies para que envíe obreros? ¿Te recuerda eso? Porque Él dijo, a la verdad, las mies es mucha, más los obreros poco. Y Él envía con la mejor intención, con el deseo de que Timoteo va a hacer algo. Pero en la carta o en la situación dice, híjole, no va a ser suficiente, necesitamos más obreros. Y él empieza a buscar, él está en la cárcel, quiero que pienses, ¿a quién? Ojo, si le digo no, este me va a decir que no, este hermano siempre me dice que no. No, sí, entonces le voy a decir a esta hermana. Pues las hermanas son más fieles y se pone de acuerdo con ella y cuando está en la cárcel le dice, híjole, Pablo, no voy a poder ir. Y Pablo tiene esa... ¿A quién envió? Al pastor, Epafrodito, pastor de la iglesia en Filipo. Al ministro de las necesidades, un hombre que amaba a Dios. Le dice, yo creo que voy a enviar a Timoteo y voy a llevar a Epafrodito porque he visto la calidad de cristiano que es. Y habló con Epafrodito inmediatamente. Epafrodito fue a llevar una ofrenda y se enfermó, estuvo a punto de morir. Sin embargo, no se quedó ni se quejó, se recuperó y vuelve hacia atrás. ¿Qué disposición la de esos hombres? Pero Dios no usa a cualquiera. ¿Qué tipo de instrumento usa Dios para la disposición de sus planes? Segunda de Timoteo. Hermanos, debemos tener un espíritu dispuesto para servir a Dios. Amén, hermanos. Diciendo esto, segunda de Timoteo 2:21, dice la palabra de Dios. ¿Están ahí, hermanos? Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumentos ¿para qué? Para honra, ¿para qué más? Santificado. ¿Y qué más dice? Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios no usa a cualquiera. La disponibilidad en servir a Dios
trae por naturaleza y por atributo de Dios algo que Él nos dio a nosotros el día de su salvación, el día de mi salvación. Él injertó su amor, su gracia, su justicia, pero su santidad. Y Dios espera que tú y yo nos limpiemos de la contaminación de alrededor para que podamos ser esos hombres o esas mujeres útiles y dispuestos. Hay hombres y hay mujeres que están dispuestos, pero no se han limpiado como Dios espera que se limpie. Y no están siendo útil como Dios quiere que sean, pero están dispuestos. Cuando un instrumento, vemos aquí en el versículo, se limpia, da honra a Dios. Cuando un instrumento no se limpia, no da honra a Dios. Y tú y yo podemos tener posición, pero si no lo limpiamos, no damos honra a Dios con nuestras vidas. Y podemos estar haciendo las cosas en nuestra carne. Filipenses capítulo 2. Dios usa al que está dispuesto. ¿Qué características, hermano? Digo, son tan básicas, tan sencillas. Capítulo 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviarlo pronto a Timoteo para que me encanta. Hermano, la Biblia es tan preciosa y empiezas a escuchar y a leerla de forma detallada y te das cuenta de algunas cosas increíbles. El apóstol dice, para que yo también esté de buen ánimo. El apóstol, antes de decir la siguiente persona, la siguiente característica, Pablo se goza, el Espíritu Santo se goza cuando hay disponibilidad para su servicio. Se gozó, estaba en la cárcel, yo sé que Dios le estaba dando gracia, pero era humano como tú y como yo, y habla con esos hombres, y esos hombres le dicen que sí, eso trae ánimo y gozo a él, porque qué triste, hermano, cuando estás sirviendo a Dios, cuando tú quieres hacer algo para Dios, y tú dices, hermano, vamos a juntarnos y vamos a ir a aquel lugar a evangelizar, o a entregar folletos, o a hacer cualquier cosa, y nadie se anima. Sí, se siente uno triste. Pero no significa que voy a vivir en tristeza. No, dice, híjole, que da tristeza por la reacción que uno observa, la apatía o el desdén. Pablo en la cárcel, bajo esas circunstancias difíciles, escucha la disposición y se goza. Porque la disponibilidad, hermano, para servir a Dios transmite algo que vamos a escuchar ahorita, una sensación única, que es la segunda cosa. Dios usa al de buen ánimo y que es sincero. Ahí está el versículo, tan clarito, versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por nosotros. ¿Qué es el buen ánimo, hermano? ¿Qué es el buen ánimo? Esa pasión o ese sentimiento positivo que alegra, que da gozo, que contagia. ¿Ha estado con alguien así? Yo he estado con personas así, con jóvenes así, porque no se trata de la edad. Conocí un señor ya, un hermano ya muy grande de edad, que platica contigo, está contigo y tiene una fuerza espiritual tan tremenda, camina por la gracia de Dios, pero hermano, ¿cómo le echa ganas? Y te motiva, te trae, te contagia esa persona. Y habla contigo, y habla con otras personas, y anima a otras personas. Mantiene al grupo en unidad.
Timoteo y Epafrodito, junto con el apóstol Pablo y otros siervos de Dios y siervas de Dios, estaban llevando a cabo eso. Pero Pablo habla y dice de Timoteo y de Epafrodito: no tengo a ninguno del mismo ánimo. Pareciera que los líderes o las personas que estaban ahí cerca o alrededor de Pablo o alrededor de la iglesia, no vimos a muchos voluntarios. Era una iglesia que estaba haciendo las cosas bien, pero no vimos a muchos voluntarios. Y pienso yo que no tenían el ánimo quizás para ir, el ánimo para entregarse, para servir a Dios, para hacer la diferencia. Pero Pablo dice: cuando veo a Timoteo, wow, no conozco ninguno como él. Es un joven que está haciendo la diferencia. Y aquí en la iglesia de Filipos seguro había hermanos con mucho tiempo en el evangelio, mucho tiempo ministrando. Pero Pablo no habla de ellos, aparte de Epafrodito, pero dice: ninguno como Timoteo. En el libro de Hechos, vamos allá, libro de Hechos capítulo 16. Lo de Timoteo, hermanos, su ánimo, su buen ánimo, su sinceridad, no fue algo al azar, no fue algo que sucedió así, no. Capítulo 16 de Hechos, dice versículo 1: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ciertos discípulos, ya había sido ganado para Cristo. De hecho, el mismo apóstol Pablo le ganó. Un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban, ¿qué? Buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Qué estaba haciendo Timoteo? Dice la Biblia que era de buen testimonio a los que estaban en Listra y Derbe, dos localidades distintas, lejanas. Probablemente hoy en día es muy fácil con automóvil y todo eso, pero en aquel tiempo que no había los medios que tenemos ahorita para movernos, ¿sí? Te tenían que... Y esos hermanos habían visto el caminar de Timoteo, y ninguno de ellos decía algo malo de Timoteo. Todos decían algo bien de ese muchacho. Qué muchacho tan obediente, qué muchacho tan acomedido, qué muchacho tan sincero, qué muchacho tan servicial. Este muchacho ama a Dios. Y creció. Pablo lo llama a la obra allí en el capítulo 16. Se hace parte del liderazgo del equipo misionero de Pablo. Pablo es encarcelado. ¿Y quién crees que se levanta como líder? Ese joven. ¿Por qué ese joven? Porque ese joven tiene algo que los otros no tenían. Probablemente los otros conocían más de él, más que él de la Biblia. Probablemente los otros tenían más experiencia. Pero a veces la experiencia es esa peligrosa. No, así no, Timoteo. Yo me imagino a uno de ellos. Ven acá, Timoteo, te voy a enseñar. Así como tú haces, así no se hace, Timoteo. Ven acá. Qué bueno que Timoteo no se dejó contagiar. No, dijo, no, yo de aquí no. Necesitamos, hermanos, tener un buen ánimo. Necesitamos ser de bendición y testimonio a otros. Pero aquí dice: y que tan sinceramente se interese por vosotros. Sinceramente. Pregunta, hermano. No me vayas a responder. Pero tú te interesas, no tienes que verlo, pero tú te interesas por todos los que están aquí. No respondas. Y dice aquí: ¿te interesas sinceramente por ellos? La Biblia dice que Timoteo sí.
por todos. Él era transparente en sus motivaciones. Él no estaba esperando sacar provecho. Él se interesaba por la gente. Sinceramente. No fingidamente. Dios usa, hermanos, al de buen ánimo y sincero. Tenemos que ser genuinos, hermano. Tenemos que ser genuinos. No hipócritas, no dos caras. Jesús criticó mucho ese espíritu en los fariseos, porque decían una cosa y ¿qué cree? Hacían otras. Entonces, seamos, hermanos, de verdad constantes. Que lo que digamos, lo hagamos. Sé que no somos perfectos, pero mantengamos nuestra palabra, hermano, como hijos de Dios. Entonces Dios usa al de buen ánimo y sincero. Versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio. ¿Sí está ahí, hermano? ¿Puede leerlo junto conmigo? ¿Por qué, hermano? Todos buscan lo suyo propio, no lo que es. El Señor Jesús le preguntaron cuál era el primer y más importante mandamiento. Y él dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice aquí la palabra de Dios que todos buscaban lo suyo propio. Una persona o estos hermanos o estos líderes que estaban ahí no eran los candidatos perfectos o idóneos para ser usados por Dios. Porque ellos estaban faltando en el mandamiento base de Dios, ama a Dios y ama a otros. Porque esos hombres o esas mujeres o esos jóvenes tenían un espíritu egocéntrico de que todos estaban solamente buscando su bienestar y no el bienestar del otro. Cuando la palabra de Dios dice, acabamos hace 2 semanas hablando del sentir de Cristo, que siendo Dios no le importó ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y lo hizo por otros. La razón por la que Cristo se hizo hombre fue por ti y por mí. El amor que él tenía a su Padre innegable, eterno, pero mostró su amor hacia ti, hacia mí. No fue egoísta. Se pudo haber quedado en el cielo y que sálvese quien pueda. Ninguno teníamos la forma, ¿verdad? Pero él se interesó por nosotros. Pablo, capítulo 2, versículo 17, dice, yo estoy dispuesto a ser sacrificado y me gozaré en eso. Pero aquí hay un joven que no es egoísta. Aquí hay un joven que está interesado por el crecimiento espiritual de ustedes. Aquí hay una señorita, aquí hay un niño. Hoy en la mañana que estamos aquí, ya yo tenía eso, hermano. Los niños son importantes para Dios. No sé si usted cree que sus hijos son importantes para Dios, pero lo son, hermano. Lo son valiosísimos para Dios. Y yo tenía ese sentir, le dije, hermano, no, tienen que estar aquí, pues, están aquí para glorificar a Dios. Y cualquier de los niños que están aquí, quizás estamos
en presencia de un niño o una niña que transformará su generación. O a un adolescente, un joven, una señorita. O aún nosotros, hermanos. Tenemos oxígeno, todavía tenemos vida, todavía tenemos oportunidad. Uno batallaremos más que otro, ¿verdad? Físicamente, pero sí podemos. Pero tenemos que interesarnos por otros, hermanos. Termino con esto, hermano. Dios usa al que está dispuesto, Dios usa al de buen ánimo y sincero, Dios usa al que se interese por otros. Número 4, Dios usa al que es fiel. No estoy diciendo al que tiene más talento, no estoy diciendo al que tiene más conocimiento, no estoy diciendo al que tiene más experiencia, no estoy diciendo al que tiene más influencia delante de otros, no estoy diciendo al que tiene y le dan más like, no estoy diciendo a esos. Dios está diciendo al que es fiel, porque Dios dijo que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondría. Y la vida de este jovencito, que después fue un adulto, Timoteo, es un reflejo de que Dios usa de forma especial al que es fiel. Dios nos manda a ser fieles, hermanos. Versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de Él. Usted ha escuchado de los hombres y mujeres que van a la guerra, que hacen cosas tremendas, que llegan al país y son reconocidos por su trabajo, por su sacrificio, por su entrega, por lo que sea, y reciben una medalla, dependiendo el tipo de trabajo que hicieron, la forma como lo hicieron, le dan una medalla específica. Y esa medalla es un reconocimiento público de algo que ellos hicieron. Y el apóstol Pablo de esa forma dice, este muchacho tiene méritos. No le estaban dando insignia, no le estaban dando un trofeo, pero le estaban diciendo, este muchacho se ha ganado a pulso que está en el liderazgo porque ha sido fiel. Y a través de los años hemos visto su fidelidad, hemos visto su testimonio. Cuando él está pastoreando en la carta de 2 de Timoteo, Pablo le dice, ánimo Timoteo, yo sé que hubo quizás un momento donde Timoteo se desanimó, pero ¿quién no se ha desanimado? ¿Quién no se ha desanimado aquí? Y Pablo lo anima, le dice, échale ganas, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, sigue adelante Timoteo. Se levanta Timoteo, se sacude, y sigue adelante, fiel a Dios, fiel a Dios, fiel a Dios. Pues tú y yo no vamos a tener una constancia siempre. Tú y yo vamos a tener un momento, vamos a tener un espacio en nuestra vida donde decaemos, nos enfriamos. Ahí estamos como que el trabajo, la vida, todo lo que está sucediendo. Pero una persona que quiere ser fiel no se va a quedar allí. Esa persona se va a sacudir, va a decir, bueno, ya, me paro y sigo adelante, continúo, me caí, me levanto y sigo adelante. La fidelidad no significa perfección. La fidelidad habla de ser constante a Cristo. Y ser fiel y ser fiel. Versículo 29. Filipenses 2. Recibidle. Estamos hablando ahora aquí de Epafrodito. Pues en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo ¿qué? Próximo a la muerte, exponiendo su vida
para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Qué ejemplo de fidelidad la vida de este hombre Epafrodito. Su enfermedad, su debilidad, lo pudo haber usado él. Y hasta válido es, hermanos. Escucha, es válido. Él estaba enfermo. Él podía decir, yo voy a descansar un momento de la obra de Dios. Que otros lo hagan, ya yo lo he hecho por muchos años, de forma fiel. Que lo haga Timoteo, que lo haga el otro, que lo haga aquel. Pero él dijo, no. Dios demanda de mí fidelidad y voy a ser fiel. Había un hombre con el apóstol Pablo y en el ministerio llamado Demas. Un hombre que amaba a Dios. Un hombre que hizo equipo con el apóstol Pablo. En Colosenses capítulo 4, vamos allá, ya vamos a terminar, hermano. Colosenses capítulo 4. Desde el versículo 7 en adelante, Pablo está dando unos saludos finales y nombra a algunos hombres allí, algunas personas. El versículo 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Sí lo leyó? Está Demas. Un hombre que hacía equipo con el apóstol Pablo. Libro de Filemón. Filemón está después de Tito. Filemón. Dice el versículo 23, en un solo capítulo, dice, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo. Dice Marcos, Aristarco, ¿qué dice? Demas y Lucas, mis colaboradores. Estaba allí esos hombres junto con el apóstol Pablo sirviendo a Dios, teniendo un sentir correcto, amando a otros, sirviendo, interesándose por otros. Lo estaba haciendo todo. Y Demas estaba ahí, sufriendo por el Evangelio y sufriendo por la causa de Cristo. Demas, Pablo lo anuncia y le dice, salúdamelo, sé que le está echando muchas ganas. Segunda de Timoteo, hermano. Pasaron los años, escribe Pablo a Timoteo. Al final de la carta, capítulo 4, dice, procura venir pronto a verme. Y vea este versículo tan triste, hermano, versículo 10. ¿Por qué? Porque Demas me ha desamparado. Este hombre, este siervo de Dios, había dejado de ser fiel. Porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Y se fue a Tesalónica. No sabemos qué había en Tesalónica, no sabemos. Pero Pablo dice, se fue al mundo. Pablo estaba en la cárcel, hermano. Se puede imaginar la tristeza en su corazón. No lo refleja aquí. Pablo está a punto de morir. Pablo está alentando a Timoteo a que pelee la batalla y que siga adelante. Y en esas instrucciones agrega esas tristes palabras. Pues si le pasó a Demas, a cualquiera de nosotros nos puede pasar, ¿sabes? No son mejores que Demas. No son mejores que nadie.
Y digo, ¿por qué dejó a Demas allí? ¿Por qué Pablo dejó escrito a Demas aquí? Pues cualquiera de los que estamos aquí puede caer. Cualquiera de los que estamos aquí puede irse al mundo. Y aquí dice amarlo. Amar al mundo. No que se fue a pasear, amó al mundo. Dios guarda a los que estamos aquí. Pero cualquiera de los que estamos aquí somos presa fácil para cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, y que Dios nos guarde y decir, fulanito, fulanita, ya no está aquí. Nos dejó porque amó más al mundo. Dejó de ser fiel. Dejó de ser fiel a aquel al que murió por él. Dejó de ser fiel a aquel al que pagó con su sangre por su salvación. Yo no puedo decir que Demas no era salvo. No lo puedo decir. Pero sí puedo decir que se fue al mundo. No estamos aquí para decir, tú eres salvo, tú no eres salvo, pero sí para cuidarnos de no caer en las garras del enemigo y dejar de ser fieles, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Piensa esto, hermano. Al principio te comenté, no sé si tú quieres ser usado por Dios. Si tú no quieres ser usado por Dios, debes hacerte una evaluación, definitivamente. Pues lo que Dios pone en nuestro corazón cuando somos salvos es ese sentido. Si tú no deseas servir a Dios, haz una evaluación en tu vida. Pues quizás no seas ni su hijo. Pues el ADN de Dios debe estar en ti. Y una de las principales razones por la cual Dios nos ha salvado es para que le alabemos y le glorifiquemos con nuestras vidas. Si eso no es nuestro sentir, hágase una evaluación. Si usted esto de amar a Dios, servir a Dios, ser de influencia a otros, no le motiva, usted debe evaluarse, hermano. Pues pudo haber sucedido, hermano, que lo que, y ya la historia nos ha enseñado que lo que hace el ser humano es cambiar la religión, pero sigue vacío sin Cristo. Una vida cristocéntrica será una vida con las virtudes que vimos aquí de estos hombres. Una vida que anhela honrar a Dios. Vuelvo otra vez, hermano, porque si no tienes deseo de servir a Dios, debes cuestionar tu vida. ¿Realmente soy hijo de Dios? Vamos a orar, hermanos.